Y en medio de este conflicto, una pregunta surge. ¿Hay una solución en el corto plazo para este conflicto? Más temprano lo conversamos con Mauricio Mechulán, analista internacional y experto en terrorismo, mediación y paz. Y esto es lo que nos dijo. Veamos. Bueno, mira, hola, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia de CNN. Mira, me parece que este grupo rebelde, esta agrupación que, digamos, lidera a todo lo que quedaba de la rebelión siria en la provincia de Idlib, viene leyendo la situación desde hace mucho tiempo. Esto no es algo que orquestaron en un día o dos, tienen mucho tiempo planeándolo, básicamente a partir de, diría yo, tres circunstancias principales. La primera es la guerra de Ucrania y la necesidad que Rusia ha tenido de movilizar tropas que tenía en Siria y movilizar recursos, incluso te diría yo también mercenarios del grupo Wagner, sacarlos de Siria y llevarlos a combatir a Ucrania. El segundo factor importante es Irán. Irán ha estado distraído con muchos otros factores y temas a partir de la guerra en Medio Oriente que arranca el 7 de octubre del 2023. Y de todas las milicias aliadas de Irán, la más importante que tenía presencia en Siria es Hezbollah. Entonces, en el momento en que escala la situación entre Hezbollah e Israel, Hezbollah naturalmente tiene que movilizar sus recursos hacia el Líbano, combatir totalmente en contra de Israel y además, por supuesto, los golpes que Israel le da a esta agrupación en particular, le colocan en un estado de debilidad enorme. Entonces, si tú miras todo el panorama, lo que tienes es el gobierno de Assad y el ejército del Ajá. presidente Assad, presidente sirio, muy debilitado, y entonces ya era un tema de cuándo podía darse esta ofensiva. Naturalmente, esto tiene que ver con Y el a, cese al fuego que ocurrió entre Israel y Hezbollah, y bueno, pues esta serie de factores. y a tu juicio, ¿esto sería irreversible? O sea, ya no hay vuelta de hoja. No, no necesariamente. Mira, lo que nos enseña la guerra de Siria es que hay tiempos largos. Los rebeldes tienen ciertas capacidades, pero no todas las capacidades. Además, esta es una milicia muy ligada al yihadismo, a una visión de Siria que no es necesariamente la visión que comparte toda la oposición. Y además, sí hay que decir que Rusia e Irán siguen teniendo intereses estratégicos en Siria. Ahora, ¿qué tanta capacidad van a tener de revertir las ganancias? Es difícil de saber. Creo que en este momento la ofensiva ha marchado con una enorme y sorpresiva velocidad, pero también creo que hay que esperar, hay que ser cautelosos en estas cosas. Irán ya empezó a movilizar milicias que proceden de Irak para apoyar al presidente Assad. Rusia está incrementando sus bombardeos. Entonces, y los rebeldes no tienen esta capacidad aérea que tiene Rusia, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ver cómo se van dando las cosas, pero definitivamente es Ujú. un revés muy fuerte para el Yo, presidente Assad, sin duda. yo te lo preguntaba, Mauricio, porque evidentemente muchos países a los alrededores que no estaban de acuerdo con el gobierno sirio, por supuesto, hoy empiezan a ver con bastante preocupación lo que está pasando ahí en el país, sobre todo porque esto puede alterar aún más la situación ya de por sí bastante tensa en la región. Pero bueno, tú me lo dirás. Sí, no, es correcto, pero fíjate, Arabia Saudita, Qatar y Turquía, que eran los actores regionales que más apoyaban a la rebelión en su momento, tienen hoy en día dinámicas diferentes. Arabia Saudita ha tratado de acercarse con Irán, Qatar también, y al mismo tiempo con Rusia. Turquía juega ahí como un papel difícil porque tiene a los kurdos y claro que a Turquía le conviene que los kurdos pierdan territorio, pero al mismo tiempo también Turquía estaba normalizando ya sus relaciones con el presidente Assad. El presidente Assad ya fue incluido dentro de la Liga Árabe y ya estaba todo este proceso de normalización de relaciones a nivel regional. Entonces, los rebeldes podrías pensar que no tienen el mismo respaldo que tenían hace algunos años. Estados Unidos también, que llegó a apoyar a la rebelión de distintas formas, pues ahora mismo está en una transición y yo no veo a Donald Trump particularmente apoyando una rebelión
aportando enormes cantidades de recursos, ¿me explico? Entonces, creo que los rebeldes tienen mucha capacidad en contra del ejército de Assad, pero si Rusia e Irán fortalecen sus posiciones, tendrán capacidad, por lo menos, de contener esta ofensiva, por lo pronto contenerla, ¿no? Porque ha avanzado de una manera muy veloz. Me queda un minuto, Mauricio, pero no dejaría de preguntarte que esto ocurre, toda esta situación, esta ofensiva se da en el marco, por un lado, del conflicto en Gaza, que sigue profundizándose, y por el otro lado, de esta, vamos a llamar, frágil cese al fuego entre Israel con Hezbollah. Todo esto, por supuesto, pues calienta aún más el ambiente. ¿Cómo tú lo ves? Sin duda, sin duda. Y aquí el peligro que Israel está viendo es que en la medida en que Irán sienta que tiene que reforzar sus posiciones en Siria, entonces lo que sucede es que se abre una apertura para que Irán se posicione y esto genera riesgos para Israel. Entonces probablemente vamos a ver bombardeos israelíes incrementados sobre Siria en contra de posiciones iraníes o en contra de milicias pro-iraníes. Bueno, vamos a ver qué pasa en los próximos días, en las próximas semanas. Gracias, Mauricio. Mauricio Mechoulam, analista político. Encantado, muchísimas gracias.